Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta última jornada del estudio del Apocalipsis. Ahora también damos la bienvenida a quienes nos ven ahora mismo en directo y quienes se unen después a lo largo de las otras semanas. Esta jornada de hoy, tratando de apresurarnos porque se vienen los días festivos y se viene una cosa y se viene la otra, hemos compilado de dos, lo que normalmente hubiésemos trabajado en 2 semanas, lo vamos a trabajar hoy en una sola semana. Entonces vamos a abarcar desde el capítulo 18 hasta el capítulo 22. También para poner sobre la base de lo que estamos trabajando, hoy lo que vamos a hacer, tal vez dándole un giro, algún puntillo de distinción, es que de cada uno de los capítulos que vamos a trabajar hoy, lo que hemos tomado, lo que hemos seleccionado, son algunos de los símbolos. Y quiero utilizar una parte del tiempo de hoy para recordar que desde el inicio, desde las primeras semanas, allá por el mes de octubre, cuando empezamos con el estudio del Apocalipsis, dijimos que el Apocalipsis era un libro difícil de entender porque está escrito simbólicamente, está escrito en símbolos. Las visiones que Juan tuvo, lo que Juan vio, representaban un algo más. ¿Sí me explico lo que es un símbolo? Vamos a ver, ¿qué significa esto? Yo voy a hacer un símbolo y ustedes me dicen qué significa. Paz y amor. Pero también puede significar otra cosa. Victoria. ¿Okay? Aquí yo escribí la palabra victoria. Escribí aquí la palabra victoria. Escribí aquí la palabra paz y amor. Las palabras paz y amor. Un símbolo. Entonces, usted ve un símbolo, pero eso genera otras ideas. Así está escrito el Apocalipsis. El Apocalipsis está escrito en símbolos. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer a lo largo de este estudio es ir analizando algunos de esos símbolos, los que tal vez sean más relevantes para nosotros. A lo largo de estas semanas, posiblemente usted pudo venir a unas reuniones, a otras no. Posiblemente le interesaron mucho unos temas, otros no. Sin embargo, yo creo que es importante tener una noción general. Yo le invito a que revisite el canal de la iglesia. Ahí están colgadas todas las, y en el grupo de WhatsApp de la iglesia, después de la enseñanza, suben la grabación. Yo le invito a que retome desde el 1. Y usted se va a dar cuenta cómo hay una serie de cosas que ya usted maneja, conoce, ha aprendido. Y eso es muy satisfactorio, y no solo satisfactorio, sino necesario. También para anunciarles que estamos trabajando en el próximo tema de enseñanzas, de los estudios bíblicos. Yo quisiera, pero ahí estoy en un tira y afloja con el pastor, yo quisiera un tema que se llama familia y finanzas. Todos pertenecemos a una familia y todos vivimos a partir de las finanzas. Es un tema, bueno, a mí me gusta mucho enseñar de ese tema y tiene mucho que ver con nuestro día a día. Bueno, la Biblia, 1 de cada 3 versículos que hay en la Biblia habla de dinero. No sé si sabía eso. 1 de cada 3 versículos que hay en la Biblia hablan de dinero. Entonces yo creo que es un tema que si la Biblia le da un lugar tan preponderante, yo creo que vale mucho la pena que nosotros también aprendamos sobre eso. Eso va a comenzar a suceder ya la otra semana. El próximo miércoles tendremos tema nuevo. Y también el próximo miércoles tendremos el ratito de oración después del estudio, menos ver otras personas utilizando también el espacio. Entonces yo le invito a que, ya que tienen su agenda estar acá, que haga de su vida una disciplina los miércoles, es decir, yo los miércoles de 7 a 8:30
tengo un compromiso con el Señor y con mi propio crecimiento, con el suyo, quiero decir, con su propio crecimiento. Vamos a ello entonces. En el capítulo 18, todo el capítulo 18 es una narración simbólica de un juicio divino. Es una narración de un juicio de Dios. A lo largo de todas las semanas, lo que hemos venido estudiando, o más bien a lo largo de las últimas semanas, lo que hemos venido estudiando y notando es que hay una secuencia de juicios. Ha habido una secuencia de juicios. Dios trae juicio sobre el mar, Dios trae juicio sobre los hombres, Dios trae juicio sobre la tierra. Ha habido una secuencia de juicios. Y Dios ha usado diversos elementos para traer ese juicio. Está un poquito oscura, ¿verdad? La lectura. Dios ha usado diversos elementos para traer ese juicio. Ahora, en el capítulo 18, nos adentramos en el último segmento del juicio de Dios sobre este planeta. Yo creo que este es uno de los motivos por el cual la gente dice que al Apocalipsis, que le da miedo leer el Apocalipsis, que le asusta leer el Apocalipsis, porque tiene una serie de elementos así, que son de juicio, que nadie quisiera vivir, que nadie quisiera estar. Y en este elemento, en este punto específico, en el capítulo 18, Dios trae juicio sobre un nuevo símbolo. Hay un nuevo símbolo y este símbolo se llama la Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Todo el capítulo 18 son 24 versículos que están dedicados a narrar el juicio que viene sobre la Gran Babilonia. Yo voy a leer versículo 1, 2 y 3 nada más. Aquí tenemos proyectado el 3. Voy a leer el 1, el 2 y el 3. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la Gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el versículo 3 para mí es muy importante, para mí es muy clave. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, si me devuelven porfa a la plancha. Entonces, gracias. Entonces lo que tenemos acá en el versículo 3, se los voy a volver a leer yo, ahí está un poco oscuro, entonces se los voy a leer yo el versículo 3 nuevamente. Dice: porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Decíamos la semana pasada que cuando en la Biblia habla de fornicación, no necesariamente está hablando del tema carnal, del tema sexual, sino que está hablando de idolatría, de sistemas religiosos idolátricos, de religiones idolátricas. Y note entonces, dice: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, o sea, idolatría. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Cuando habla de reyes, habla de gobernantes, o sea, política. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los mercaderes, o sea, comercio. Entonces, la Gran Babilonia es un símbolo de un algo. ¿De un qué? De un sistema filosófico, político, religioso, comercial. Es un sistema en el que nosotros ni nos damos cuenta, yo creo, que nosotros mismos estamos imbuidos en él. Estamos embutidos, somos parte de un sistema. Somos parte de un sistema religioso, económico, político. Si usted enciende su televisor cualquier día de la semana,
Va a haber un montón de señores y señoras, unos de tendencias de izquierda, otros de tendencias de derecha, y todos hablan de una palabra muy graciosa. Todos dicen democracia, 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 democracia. Es muy curioso. Bueno, ¿cuál democracia? Bueno, es que el pueblo tiene derecho a elegir. El pueblo, el que elegimos nosotros. A nosotros nos dan una papeleta con la cara de unos señores que yo no sé cómo llegaron ahí. Yo no sé qué pagaron para estar ahí. Y tengo que escoger entre A, B o C, los de derechas o los de izquierdas. Y yo no sé quiénes son, no sé dónde aparecieron, nunca han hecho nada por mí. La mayoría nunca ha tenido un trabajo. Y yo debo poner el dedo o votar, escoger a uno de esos señores. Y esos señores luego van y hacen lo que quieren. Pero todos se dan de golpes en la cabeza en los programas de televisión de los opinólogos hablando de democracia, democracia, democracia. Eso no es democracia. Los comerciantes. Nosotros vivimos en un sistema de comercio terrible. Hace 4 días comenzó un ataque violentísimo sobre Irán. Irán es un país productor de petróleo. Está rodeado de países productores de petróleo. ¿Sabe qué va a pasar con la gasolina, con el diésel? ¿Sabe qué va a pasar en unas semanas? Va a subir, se equivocan, no va a pasar, ya pasó. Ya subió de precio esta semana. Ahora lo curioso es que ellos ya tenían la gasolina ahí. La gasolina que tenían ahí no está afectada por lo que pasó el sábado allá. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué le subieron el precio? Porque estamos embobados viendo televisión diciendo, uy, el ataque, uy, va a subir el petróleo, uy, va a subir la gasolina. Lo suben. El comerciante sube. Un sistema religioso, político. Si hay algo que ha extendido la miseria en este planeta, ha sido la mentalidad de la pobreza religiosa. La mentalidad de pobreza que la religión nos ha inculcado en este país y en la Latinoamérica, de donde 2 o 3 de ustedes también vienen junto conmigo. A nosotros nos enseñaron que la pobreza tenía algún tipo de beneficio ante Dios, cuando la verdad es que la Biblia dice que Dios se goza en la prosperidad de sus siervos, no en la pobreza de sus siervos. Dios se goza en la prosperidad de sus siervos. Y yo creo que, repito, no nos damos cuenta de cómo a lo largo de siglos y siglos este espíritu inmundo ha venido trabajando el área política, el área económica, o sea, mercantil, y el área religiosa. Entonces, ya Dios ha tratado con la naturaleza, ya Dios ha tratado con la tierra, ha tratado con el mar, ha tratado con los hombres. ¿Recuerdan la plaga de llagas que le dio a los hombres? ¿Recuerdan la plaga de sol que cayó, que quemaba la piel? Todo esto sucedió en juicios anteriores, y ahora el juicio que viene es sobre algo que se llama la Gran Babilonia. Y permítame decirle que la Gran Babilonia se refiere, ya lo he dicho como 500 veces, a un sistema religioso, político y económico. Por eso nosotros, como hijos, y ustedes como hijas de Dios, debemos ser gente sabia. Toda oportunidad que usted tenga para ir a ejercer su derecho al voto, hágalo. No solo es un derecho, es un deber. Hágalo. Hubo gente que peleó y murió para que nosotros tengamos ese derecho. Pero no le crea ni una sola palabra a ninguno de esos señores y señoras que se suben ahí a decir que están luchando por los derechos suyos. Es mentira. Están luchando por sí mismos, por embuchacarse más, por tener más. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y si no estamos de acuerdo, qué pena, porque es así. La religión no hace absolutamente más nada que dañar al hombre. Usted sabe qué significa la palabra religión. Ya esto se los había explicado una vez. Religión viene de una palabra en latín que se llama religare, religio, religare, o sea, volver a unir, volver a atar, religar. Algo que se desligó y lo religamos. De ahí viene la palabra religión, religar. El ser humano sabe que está desligado de Dios, que sus pecados, que mis pecados han hecho separación entre Dios y yo. Entonces los seres humanos desde épocas ancestrales han inventado cómo religar, han inventado religiones, han inventado formas de mantenerse unidos.
Y lo curioso es que Dios desde los albores de la humanidad nos ha dicho cómo Él quiere que nos mantengamos unidos a través de su gracia, a través de su perdón, a través de su misericordia. Y sin embargo los seres humanos insistimos en decir, no, hagamos una cosa, no comamos carne en Semana Santa, con eso le vamos a agradar a Dios. No, hagamos una cosa, hagámonos una cruz de ceniza en la frente, con eso sí le vamos a agradar a Dios. No, hagamos una cosa, hagámonos unos ídolos de madera y uno se va a llamar San Caralampio, otro San Patricio, otro Santa Cloacina, vamos a poner unos nombres bien bobitos y después de todo eso, con eso sí le vamos a agradar a Dios. Y luego vienen los evangélicos o los pentecostales evangélicos que le agradan a Dios según ellos en su mente, pegando muchos gritos, haciendo cultos de 4 horas, ofreciéndose unos sacrificios extrañísimos. Cuando la escritura es clara en esto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ¿qué? Crea. Lo curioso con el verbo creer es que el verbo creer no es algo que se hace con las manos. El verbo creer es algo que se hace con el corazón, con el espíritu. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Menciona ahí la palabra religión? ¿Hay alguna religión que le pueda proveer eso al hombre? No. La respuesta clara es no. El capítulo 18 del Apocalipsis es una narración de cómo Dios va a traer un juicio sobre este sistema religioso. Luego entramos a los símbolos del capítulo 19, a la simbología del capítulo 19, y en el capítulo 19 hay 3 símbolos particularmente importantes. El primero de ellos es que hay una gran alabanza. Yo le voy a leer cómo empieza el capítulo 19. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos y de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. En el capítulo 19 lo primero que tenemos es una gran explosión de júbilo celestial. Los ángeles, los serafines, los querubines que están en el cielo, cuando ven, cuando son testigos de cómo Dios ha traído juicio a la humanidad rebelde, a la humanidad que le ha rechazado, a los hombres y las mujeres que le han hecho a un lado, cuando la creación celestial comienza a ver a la humanidad verdaderamente pagar el juicio, pagar el precio de haber rechazado a Dios, lo que van a sentir es una explosión de alegría y van a decir: aleluya, aleluya. ¡Qué alegría! Aleluya es una expresión gozosísima. Aleluya, porque el juicio es verdadero y es justo. Entonces, lo primero que tenemos en la primera parte de la visión es una gran explosión de júbilo, una explosión de alegría por el juicio de Dios. Y en esto se van casi 8 versículos, dando expresiones de gozo, expresiones de alabanza, expresiones de alegría, porque Dios ha ejecutado su juicio. Yo hoy estaba, ahorita, digo yo, a las 6 de la tarde estaba sentado ahí viendo algunos vídeos de las noticias actuales y estaba al lado de mi esposa y le decía: el mundo está vuelto loco, estamos viviendo unas épocas interesantísimas, escatológicamente, pensando en el Apocalipsis, son épocas sumamente interesantes. El mundo está vuelto loco. En este momento están pasando una serie de cosas que son realmente interesantes y que a los hijos de Dios nos deben llenar de fe y decir: mi Señor lo sabía todo y anunciados estábamos. O sea, el Señor nada de esto lo está tomando por sorpresa. Y con todo lo mal que está la humanidad, yo quiero recordarles esto, y ya lo dije el otro día. Con todo lo mal que está la humanidad, piense que estamos así de mal, pero aquí todavía está el Espíritu Santo, que al presente detiene la manifestación del hombre de pecado.
Aquí todavía está la iglesia que intercede y clama por misericordia. Tal vez usted no ora por todo Picassent, pero usted ora por su familia. Tal vez usted no le pide a Dios que salve a todo Colombia, a toda Venezuela, pero usted ora por sus padres, por sus hijos, por sus familiares, por sus sobrinos. ¿Sí me explico? La iglesia todavía es un elemento. La escritura nos compara con la sal. Dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para preservar. Ustedes que tanto jamón comen, saben cómo empieza el proceso de preservar una pata de cerdo. En sal. La sal preserva. La iglesia, hoy podremos ser el hazmerreír, hoy podremos cometer errores, hoy tal vez, ¿qué digo tal vez? Definitivamente muchas veces no actuamos bien. Tal vez no somos todo lo que Dios quisiera que sea, ni todo lo que el pastor quisiera que seamos. Pero mientras permanezcamos en la fe, permanecer es vencer y somos la sal de la tierra. Todavía somos ese elemento que ayuda a que la totalidad del juicio no caiga sobre la humanidad. Y precisamente pensando en eso, Juan escucha un ángel que le dice en el versículo 9, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es otra simbología, es otro símbolo al que Juan es hecho partícipe, del que Juan es hecho partícipe. Las bodas del Cordero es aquella fiesta celestial que vamos a sostener con nuestro Señor cuando Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, hable a nosotros. Los muertos en Cristo resuciten primero, luego nosotros quienes estemos vivos seamos reunidos con Él y ascendamos y estemos con Él en el cielo. Y el fin de su juicio se ejecute. Si hay algo que Dios ha amado, piensen esto, por favor, regáleme su atención 3 minutos, y si tenemos que terminar aquí, le prometo que termino. Piensen esto un momento. De todos los símbolos que Dios pudo haber usado, de todos, para explicar, para decir, para narrar que vamos a ir al cielo, ¿no le parece extraño que haya escogido el símbolo de una boda, de un matrimonio, de un bodorrio? ¿No le parece? De todas las cosas que él pudo explicar, utiliza el símbolo de una boda. Por eso es que yo creo que es súper importante que nosotros aprendamos a trabajar en la familia. Que nosotros como iglesia trabajemos en temas de familia. Porque no hay algo que Satanás odie tanto como la familia. ¿Por qué la odia Satanás tanto? Al Señor las bodas le encantan. Primer milagro que hizo nuestro Señor Jesús, ¿dónde lo hizo? En unas bodas. La historia del ministerio público de Jesús inicia en una boda y la historia del final de la iglesia termina también en una boda. Si hay algo que Satanás detesta, es el matrimonio. La historia de este planeta, la historia de todos los barcos, la historia de todos los cohetes que han ido a la luna, la historia de todo lo que la humanidad ha logrado, empezó con una pareja. Y eso es algo que es importantísimo que le metamos mente, que lo pensemos. El poder y la autoridad de Dios que fue puesto sobre Adán y Eva. Pero ese es el tema de hoy en 8 días. Entonces, de hoy en 8 días, venga, a las 7 vamos a empezar a hablar familia y finanzas. Y vamos a ir haciendo ese familia y finanzas. Porque el poder y la autoridad que fue puesto por Dios en Adán y Eva les dio la capacidad, el poder y la autoridad de transformar este planeta entero en una humanidad que tenemos personas que viven en los polos glaciares, tenemos personas que viven en el espacio, tenemos personas que viven en el desierto. La humanidad ha logrado cosas increíbles. Por eso es que Satanás odia tanto la familia. Por eso es que más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Dentro de la iglesia, quiero decir. Y a eso súmenle los que no se divorcian, pero viven con una pelota de amargura todos los días de su vida. Hay alabanzas en el cielo por el juicio que Dios ejecuta sobre la tierra. El Señor compara nuestra reunión con Él y nuestra vida con Él
con una boda. Y eso tiene que llamarnos a la atención, a decir, tal vez usted dice, pastor, pero yo no estoy casado, yo no estoy casada. Perfecto, no hay problema. Pero es bueno aprender cómo son las cosas, o cómo deberían ser las cosas. Y si ya está montado en el barco, vale mucho la pena analizar y decir, esto estará bien, esto estará mal, me estará ganando el egoísmo. ¿Y qué enseño de hoy en 8? Porque ya terminé lo que iba a decir de hoy en 8. El enemigo primero de todo matrimonio se llama yo. Si le interesa este tema, eso es lo que voy a enseñar yo en 8 días. El primer y principal enemigo de toda familia se llama yo. Yo. Yo pienso, yo opino, yo quiero, yo. El principal enemigo es yo. Y el tercer símbolo que hay acá inicia en el versículo 11 y avanza hasta el 21. Y es que Jesús interviene en la historia de la humanidad literalmente. Y subraye esa palabra, literalmente. Nosotros creemos que Jesús tuvo un ministerio público de 33 años y medio. Eso nos lo narra Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Un poquito al revés en realidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y puso su tabernáculo en medio nuestro. Eso significa que en unas simples palabras humanas, el apóstol Juan toma toda una doctrina poderosísima, y es que el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna a través de un proceso. Y si a usted le gusta estudiar, puede anotar esto para que lo estudie bien. El proceso en el cual Jesús se encarna se llama con K, kenosis. Kenosis. K-E-N-O-sis. Kenosis. La kenosis es el proceso en el cual el verbo de Dios se encarna, pero para poderse encarnar se despoja de todos sus atributos de Dios, no de su esencia, pero sí de sus atributos. Déjeme ponerle un ejemplo. Esto es como que si yo fuese el hijo del presidente de la República de Costa Rica. Y yo en la República de Costa Rica tengo de todos los privilegios que tiene el hijo del presidente. Voy donde quiero, hago lo que quiero, entro, salgo, tengo escolta, la policía me protege, tengo una cuenta de dinero que viene del gobierno mismo, eso es para gastar sin límite, voy a las mejores universidades, iba a decir ando con las mujeres más guapas, pero ya eso ya ando, entonces eso es estoy en lo mismo. Y que yo un buen día diga, ¿cómo se sentirá ser una persona normal? Y que entonces decida, de callado, sin que nadie sepa, venirme a vivir, no sé, digamos a España, a un pueblo cualquiera, digamos Picassent. Y que a ustedes les cuento que yo soy predicador, pero yo decido guardarme todos mis atributos, guardo mi cédula de Costa Rica y comienzo a andar con una rosada que dice residencia de España. Y si a mí me preguntan, ¿usted qué es? Ah, no, yo predicador. Y que entonces yo, a través de esa experiencia, usted me trata normal, porque a mí nunca nadie me ha tratado normal. Yo siempre he sido el hijo del presidente. ¿Sí me estoy explicando? Tenga cuidado, usted no sabe de quién soy yo, hijo. Esa es la kenosis. Jesús no, pero ahora, sigo siendo el hijo del presidente. Nada más que yo no quiero que usted vea toda mi gloria, toda mi potestad, toda mi autoridad. Un buen día, si yo les digo, chicos, vamos a ir a mi país, y cuando llegamos al aeropuerto, en migración, la gente me ve y dice, abran paso, ahí viene el hijo del presidente. Y usted dice, hombre, ¿yo con quién andaba? Y de ahí salimos y vamos a un restaurante y yo digo, quiero comer algo, y cuando llego a pagar me dicen, no señor, aquí para usted es gratis, y usted es el hijo del presidente. Y usted dice, hombre, ¿yo con quién andaba? Pues permítame decirle que ese proceso es precisamente el mismo que nuestro Señor Jesús utilizó con la humanidad. Nunca dejó de ser el verbo de Dios, nunca dejó de ser la segunda persona de la Trinidad, pero vino aquí a vivir una vida
normal. Y fue tentado en todo, nada más que no pecó. Y conoció las dificultades, conoció el frío, conoció tener que sujetarse a María, a José, tener que soportar las burlas de otros niños en la escuela, porque así es la vida, tener que ir a la yeshiva y que de allá se burlaran de él, porque Jesús es hijo de un hogar extraño. Jesús vivía con un señor que no era su papá, que era su padrastro. Y eso lo sabía la comunidad. De hecho, una vez Jesús estaba predicando y le dijo a la gente que lo estaba oyendo que todos eran unos hijos del diablo. Y los hijos del diablo esos le dijeron, pues nosotros somos hijos del diablo, pero no somos hijos de fornicación. Haciendo referencia a que ellos se sabían la historia de que María había quedado embarazada soltera. ¿Sí? Seremos hijos del diablo, pero no somos hijos de fornicación. Todas esas cosas las vino a experimentar Jesús. Se despojó de sus atributos, pero no de su naturaleza. Durante 33 años y medio. Y la humanidad, la religión y el poder político, ve por lo que yo le digo que el poder político, el poder religioso y el poder económico siempre han estado confluidos. Crucificaron a Jesús. Porque era una persona sumamente incómoda. A los comerciantes no les caía bien. A los religiosos no les caía bien. Hay un ejercicio muy bonito que yo le invito a que lo haga. Ojalá que ustedes me hicieran caso algún día. Bueno, alguien en general que me hicieran caso. Yo le invito a que usted tome los 4 evangelios y cada vez que Jesús interactúa con los fariseos, note por favor cuál es el resultado final de esa interacción. Siempre se peleaba y se peleaba él. Además, el que explotaba primero era él. Jesús estaba en una discusión con los fariseos y siempre terminaban peleados. Siempre. Pero por otro lado, cuando termine ese estudio, haga otro y estudie cada vez que Jesús interactuó con pecadores y con prostitutas. Terminaban en unas historias de amor de lo más lindas, de lo más bonitas. Había perdón, había misericordia. Por eso es que Jesús incomodaba a los romanos, a los judíos, a los mercantes del templo, y ese poder lo crucifica. 40 días después, Jesús sube al cielo y está sentado en gloria y majestad a la diestra del Padre hasta el día de hoy. Amén. También está en este lugar. Dice él que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué? Ahí está él. No solo reunidos, reunidos en su nombre. Hay un requisito, hay un elemento sine qua non. Reunidos en su nombre. Pero resulta que va a volver una vez más en gloria y majestad. Va a venir y Juan lo ve, Juan tiene una visión y Juan lo ve en el versículo 11 y hasta el 21, lo ve en un caballo blanco vestido de gloria, con ropas de gloria, lo ve venir aquí y dice que viene el Señor y que detrás viene todo un ejército de personas. ¿Cuáles personas? Quienes hemos sido salvos, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, hemos sido vestidos con lino fino y estaremos con Él y gobernaremos con Él, y el Señor va a volver a esta tierra. Hay muchos textos que hablan de esto y realmente es una pena, pero por falta de tiempo no me puedo extender en ello. Pero hay textos que nos dicen que cuando el Señor vuelva, va a ejecutar juicio sobre las naciones y que cuando termine de ejecutar juicio, la gente le va a decir: ¿de dónde son esas heridas que tienes en tus manos? ¿Y qué les va a decir? Herido fui en casa de mis amigos. Refiriéndose a que aún en gloria, nuestro Señor Jesús lleva las marcas de la cruz en sus manos y en sus pies. Y que cuando le pregunten cuáles son esas heridas, la humanidad va a ver a un Jesús glorioso, poderoso, maravilloso, extraordinario, trayendo juicio y condenación sobre la humanidad que lo rechazó. Y sin embargo, en toda su gloria, todavía va a llevar las marcas de la cruz. Y herido fue en casa de sus amigos. Su propio pueblo, sus propios hermanos, fueron los que le hirieron. Y va a intervenir en la historia de la humanidad
y pasamos al capítulo 20. Y no solo va a intervenir, va a venir, va a ejecutar juicio y va a pasar algo. Voy a leer un par de versículos. Más bien, ¿les parece si los leemos juntos? Los versículos 1 y 2 que están aquí arriba. La parte de arriba, ¿los ven? 1, 2, 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Yo creo que son 1000 años literales. Esta humanidad va a vivir una época nunca en la historia de la humanidad nuestro Señor ha reinado y gobernado en total autoridad. Pero además de que Él va a reinar y gobernar en total autoridad, hay un elemento. Digámonos verdades aquí entre nosotros. ¿Les parece si nos decimos verdades? Aprovechemos que no nos están viendo y aprovechemos que el pastor Fernando está en Estados Unidos ahora. Digámonos verdades. Levante la mano si su respuesta es sí. ¿A usted le ha tentado el diablo? Levante las dos si le gustó. ¿Ha caído usted ante esa tentación? Digo ya después de conocer al Señor, ¿verdad? Digamos, el domingo vinimos, cantamos, gloria a Dios y nos vamos para la casa. ¿Ha caído a la tentación después ya? ¿Ha escuchado usted algún sermón y en vez de humillarse a la palabra, se enfada y dice, están diciendo eso por mí? ¿Alguna vez su pareja le ha llamado y le ha dicho, estás haciendo esto mal y mal y mal? Y usted se ha ensoberbecido y más bien dice, ¿y tú más? O sea, somos salvos, pero todavía batallamos con una naturaleza caída, ¿sí o no? Bueno, yo sí. Somos salvos, pero soy salvo por fe. Pero a la vista, yo estoy más condenado que condenado. Por fe soy salvo. Creo que soy salvo. Creo que Jesús me lavó con la sangre del Cordero. Creo que si esta noche algo le sucediera a mi corazoncito, ni quiera Dios, Jehová reprenda al diablo, yo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Pero batallo con el enemigo. La humanidad va a vivir por primera vez durante esos 1000 años la oportunidad de ver el gobierno, la voluntad, los designios de Dios sin tentación. Imagínese vivir sin tentación. Imagínese que no haya problemas. Imagínese que si su pareja le habla, en usted no haya egoísmo y que usted le pueda decir, tenés razón, en eso estoy mal. Pero que no hay ni necesidad, porque como el diablo no está, usted no está mal de entrada. ¿Sí me explico? Imagínese dejar que se le cayó la billetera ahí en la entrada y pasar 2 días después y que todavía esté ahí porque nadie necesita robarla, porque no está el tentador que le va a decir a alguien, agarre y calle. O sea, no solamente es que Jesús va a gobernar, porque Jesús reina en nuestra vida, amén. Pero batallamos con nuestra naturaleza caída. Durante estos 1000 años, el elemento distintivo es, uno, Jesús va a volver literalmente, va a poner su trono sobre este planeta. La primera vez que la humanidad vio a Jesús, lo vio como siervo, lo vio como cordero. Pero la segunda vez que Jesús venga a este planeta, lo va a ver como rey, como Dios y como Señor. Y hay una gran diferencia. Y va a poner su reino entre nosotros. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Él es el león de la tribu de Judá también. Por eso Él es el siervo sufriente, pero también Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y va a poner su tabernáculo en medio de nosotros y va a haber un gobierno. ¿Por qué es importante que se dé ese gobierno de Jesús en la vida de este planeta? Porque por primera vez, y esto puede marcarlo y decir, algún día el pastor Ahmed lo dijo, por primera vez va a haber verdadera justicia, verdadera paz,
o paz. Qué mal nos sale la Z, ¿verdad? A los de allá abajo. Y ni qué decir la C, pero bueno. Por primera vez va a haber la verdadera prosperidad. Nosotros pensamos en prosperidad y pensamos en dinero, billete, billuyo, la primitiva. La prosperidad no es eso, la prosperidad es un estado de plenitud, de gozo, de complacencia con lo que tengo, de alegría, de bendición, de decir, Dios, gracias por lo que comí, gracias por lo que cené, y que haya para comer y que haya para cenar. Por primera vez, la humanidad va a tener salud como nunca antes ha tenido, y va a haber un estado generalizado de bienestar. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque, si usted recuerda, en el capítulo 18, les voy a ayudar. En el capítulo 18, Dios trajo juicio sobre ¿quién? Ahí lo están viendo, cuidado, no me lo digan. ¿Sobre quién? La Gran Babilonia. ¿Y la Gran Babilonia es un sistema qué? Religioso, político. ¿Qué le prometen los políticos? Todas las campañas políticas a los pobres bobitos que le creen. Justicia, paz, prosperidad, salud. Hemos inventado, los humanos hemos inventado sistemas de justicia social. ¿Ha oído esa palabra? Justicia social. No hay nada más injusto que la justicia social. La justicia social es decir, Angerly tiene mucho, le voy a cobrar a usted un montón de plata para dársela a Pepi, que Pepi no tiene tanta. Angerly trabaja un montón y entonces ha acumulado dinero para comprarse 3 pisos, pero Marta, que no ha trabajado ni que estudió y que dedicó un montón de años a andar de rumba, pobrecita, ahora es vulnerable, entonces tome, agarre uno de los de ella, métase ahí, yo no la saco. No hay nada más injusto que la justicia social. Eso lo inventamos los hombres. No hay nada más injusto que lo que nosotros llamamos justicia. En este país, hace unos meses o años en realidad, nuestros gobernantes, para ganarse unos votos en la Cámara, sacaron a la calle a personas que habían cometido actos de violencia sexual contra mujeres y niños para ganarse unos votos. Y lo hicieron en una manera legal, pero injusta. Salud. Tenemos sistemas de salud, ¿verdad que sí que tenemos sistemas de salud? Sí, en el sur de este país, hace unos meses salió a la luz que había unas mujeres a las que inclusive había unas que habían muerto por cáncer de pecho porque estaban mal diagnosticadas. Qué bien estamos de salud. Vas y haces fila 2 días para que te digan, tómate este paracetamol. Vean dando como lo tienen. Paz. Este planeta no conoce la paz. ¿Usted sabe cuál es la razón, el motivo de ser de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, y de la OTAN? ¿Sabe cuál es? No lo sabe. Okay. Después de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que fue una carnicería tan espantosa y tan terrible como este planeta no había visto, murieron rusos 20 millones, gitanos 5 millones, homosexuales N cantidad, judíos 6 millones, pastores cristianos alemanes murieron en campos de concentración, para que le quede información también a los que creen que la iglesia no ha sido perseguida en la época moderna. Fue una carnicería tan terrible, Europa quedó tan devastada, Asia quedó tan devastada, una guerra que se peleó en todos los lugares, los Africa Corps se peleó en todo lado. Pues entonces resulta que un grupo de señores se reunieron y dijeron que esto no podía volver a pasar y que iban a conformar una Liga de Naciones, que así se llamaba antes de llamarse la ONU. Bueno, le cambiaron de la Liga de Naciones a la ONU, y su objetivo el objetivo de la ONU es una convivencia en paz. Desde el día que se fundó la ONU hasta el día de hoy no ha dejado de haber por lo menos un día de combate, de guerra y de lucha armada sobre la faz de este planeta. No va a ser sino hasta que nuestro Señor Jesús vuelva a poner sus pies sobre esta tierra, en el mismo monte del que se fue. Desde el monte de los olivos donde se fue, a él mismo monte va a volver y va a poner sus pies y va a establecer su reino y su gobierno durante 1000 años. Y por primera vez la humanidad va a poder decir que hay justicia
que hay paz, que hay prosperidad y que hay salud y que hay bienestar, no causado por las religiones, ni por los políticos, ni por el comercio, porque ya van a haber sido juzgados. ¿Ve la secuencia? Sino por nuestro Señor Jesús. Pero hay una situación que yo quiero que usted vea en el versículo 7. Está aquí también. Pero yo quiero que usted lo vea en el versículo 7. Me quedan 15 minutos y ya voy a terminar. En el versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan. Además, yo necesito que usted lea eso conmigo porque es tan triste. ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Cuando los 1000 años se cumplan. Y yo les voy a leer el 8. Y saldrá a engañar a las naciones, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿A cuánta gente va a volver a engañar Satanás? Millones, tantos como la arena del mar. Después de 1000 años de un gobierno de paz, de justicia, de prosperidad, de salud y de bienestar. No solo por la presencia de Jesús, sino también por la ausencia de Satanás. Satanás va a volver a ser suelto durante un poco de tiempo y va a engañar a personas y se van a volver a levantar en contra del Señor. Hay algunas razones por las cuales Satanás tiene que volver a ser suelto y se las voy a explicar. La primera de ellas: durante esos 1000 años, durante el milenio, las personas tienen la sana costumbre de tener relaciones sexuales. ¿Y sabe qué pasa cuando hay relaciones sexuales? La gente queda embarazada. Bueno, la gente no, las mujeres quedan embarazadas. Entonces va a haber, durante 1000 años, van a nacer niños y niñas que no conocen la tentación porque Satanás va a estar atado. Y van a ser gentes grandes, ya muchachos de 300, 400 años, ya en edad de trabajar. Y nunca van a haber conocido otra cosa más que el gobierno de Jesús. Nunca van a haber conocido otra cosa más que el gobierno de Jesús. Y resulta que hay un principio bíblico, que es que todos tenemos que tomar una decisión por Cristo. No se nace cristiano. Le entregamos nuestro corazón al Señor en un momento de nuestra vida. Sus hijos y sus hijas son hermosos, son lindos, son lindas, los míos también, pero no nacen cristianos. No se nace cristiano. Se toma una decisión por Cristo. Y durante este periodo de tiempo va a haber gente que va a haber nacido que nunca ha tomado una decisión por Cristo. Nacieron en una situación ideal. El diablo amarrado, Cristo reinando, todos los cultos son bonitos, a Nando le queda el café bien todos los domingos después del culto, siempre hay coca, o sea, está de locos, son unos cultos maravillosos. Pero es que resulta que nosotros hemos amado al Señor y hemos tenido que batallar con la tentación. Hemos amado al Señor y hemos caído en la tentación. Hemos amado al Señor y hemos tenido que decirle: Señor, perdóname, siento que mi vida se me está yendo de control. ¿Nunca le ha sucedido eso? Decir: Dios, sé que te amo, sé que me amas, pero no encuentro el norte y el sur ni de mi vida, ni de mi organización, ni de mi nada. Pues Satanás va a volver a ser suelto. Y después de un tiempo va a volver a levantar a la humanidad en contra de Jesús, como ya lo hizo una vez. Pero ya en ese momento, dice la Escritura, al final del capítulo 20, que el Señor dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Recuerda cuando hablamos que el que nace una vez muere 2 veces, pero que el que nace 2 veces muere solo una vez? Aquí está hablando de ese principio. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Recuerda cuando hablamos de lo importante de estar empadronado? Que en este país nos empadronamos. Sí, estar empadronado es importantísimo. Bueno, hay que estar empadronado en la patria celestial también. El nombre suyo tiene que estar ahí. Asegúrese de eso. Y vamos a terminar para pasar un tiempito de oración. Al final del capítulo 20 han acabado todos los juicios.
lo que iba a ser probado fue probado. Quienes han sido salvos, te puede decir amén, puede decir yo, amén. Sí. Quienes hemos sido salvos, ya estamos salvos. Quienes se han condenado y han ido a la muerte segunda, ya están ahí. Satanás está ya definitivamente descabezado, atado. La muerte, el Hades, y va a pasar algo distinto. En el versículo 3 del capítulo 21 dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Voy a seguir leyendo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La Biblia dice en el capítulo 20 que va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. Eso no significa que esta tierra va a ser destruida. Quiero ser enfático en esto. Si dice que hay una tierra nueva y un cielo nuevo, se refiere a eso porque lo que va a haber es una redención del pecado, una redención del estado en el que este planeta ha quedado. Pero no porque Dios haya destruido esta tierra y creado una nueva. Hay un principio bíblico, de interpretación bíblica, que es muy importante, que dice que Dios no crea nada para destruirlo. Dios no crea nada para destruirlo. Pregunta básica de escuela dominical. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, pecan Adán y Eva, ¿está bien? Sí pecaron. Y se viene al traste todo el plan de Dios para esta tierra, para llenar la tierra de seres iguales a Él. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿no hubiera sido más fácil matar a Adán y Eva si son solo dos y crear otros dos nuevos? No, ustedes no lo hubieran matado. Pues les voy a decir la verdad, yo sí, yo me los echo. Si yo fuera Dios, hay dos, los dos pecan, van a tener hijos atados al pecado, van a tener hijos e hijas que tienen la mancha del pecado en sí y que van a reproducir dolor, pobreza, miseria y maldición. Yo los mato y hago dos nuevos. Y si esos dos me fallan, los vuelvo a matar también y hago dos nuevos. Hasta que me encuentre dos que vayan organizaditos, juiciosos. Pero Dios no trabaja como yo, digámosle Dios gracias. Dios no es como yo. Adán y Eva pecan. ¿Y qué hace Dios? Trae el evangelio, trae las buenas noticias y les dice: para ustedes hay esperanza. Para ustedes hay esperanza. Dios es un Dios que no crea nada para destruirlo. Hay un concepto, una idealización a veces que esta tierra va a ser destruida y le dicen a uno: pero pastor, ahí dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Sí, pero es que se refiere a nuevo en cuanto a que han sido redimidos del pecado. Por ejemplo, la Biblia dice que ustedes son una nueva criatura, ¿sí o no? ¿Se sabe en el versículo qué dice eso? Si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, he aquí, todas son hechas. ¿Usted es nuevo? Por fe, porque yo los veo igual de aguzados y nos vamos poniendo viejos, el cuerpo se nos gasta, si el Señor no ha vuelto, como se dice, bueno, en valenciano no sé cómo se dice, pero en francés se dice, entregamos el rosquete, ahí nos morimos. Y sin embargo Dios dice que nosotros somos nuevos. Piense por favor en el día que usted le dijo: Señor, esta es mi vida, toma control de ella, lávame con tu pecado, con tu sangre de mi pecado, porque soy incapaz de vivir mi vida por mí mismo. Eso es un acto de contrición, de humillación. Dice la Biblia que ese día usted se ha hecho una nueva criatura y usted se levanta de ahí y se sigue viendo igual.
pero hay todo un acto de regeneración, hay una redención del pecado. Dios no nos quiere destruir, Dios nos quiere redimir. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ahí dice cielo nuevo y tierra nueva, tampoco se refiere a que Dios va a destruir la tierra para hacer una nueva porque esta está manchada, porque eso sería como darle gusto al diablo. Lo que Dios va a hacer es redimir esta tierra. Dicho sea de paso, porque ¿cómo se llama? Lo que no diga uno de sí mismo no lo dice nadie. Recuerdan que desde hace meses, cuando estuvimos hablando de que el mar se ponía amargo, que las fuentes de las aguas se ponían amargas, ¿recuerdan que yo hablé de eso? Y que yo les dije que uno puede pensar humanamente que está hablando de bombas atómicas, que puede estar hablando de centros nucleares que explotan y manchan el agua. ¿Recuerdan que hablé de eso, más o menos? ¿Sabe por qué se está peleando en Irán? Para que Irán no tenga armas nucleares. Y justo ayer, el presidente de Francia, Macron, dijo: Francia necesita extender su arsenal nuclear. Necesitamos estar más fuertes en armas nucleares. O sea, los seres humanos están viendo a ver cómo se destruyen, siguiendo el plan de Dios. Y bueno, y dice que, versículo 3, volvemos al versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso significa que Dios va a estar con nosotros, va a vivir con nosotros. Esa palabra tabernáculo es la misma que usa Juan, este mismo Juan, claro, por eso la usa. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice: y habitó entre nosotros. Ese habitó entre nosotros, lo que significa, en lo que Juan escribió en realidad es: y puso su tabernáculo entre nosotros. ¿Usted sabe qué es tabernáculo? ¿Sabe qué es una tienda de campaña? Un tabernáculo es una tienda de campaña, grandes rasgos. El Señor en el versículo 3 lo que promete es que va a vivir con nosotros, que seremos su pueblo, y Él mismo estará con ellos, o sea, con nosotros, como su Dios. Está hablando de una comunión absoluta, de una comunicación total, de una reunión, no una religión, de una reunión total de ideas. Si usted pone su Biblia y su teléfono por ahí un momento y me permite tratar de dirigir en unos pensamientos. Yo no sé si usted cuando lee la Biblia le gusta meditar en ella y pensarla. Déjeme ver, yo creo que tengo tiempo. Sí, me quedan 2 minutos para este ejercicio. Pero a veces los predicadores ponemos mucho énfasis en que Adán y Eva pecaron. Pero yo quisiera que por un momento pensemos en que Adán y Eva vivieron muchos años sin haber pecado. A veces nos imaginamos que es que Dios los creó y pecaron. Pero pensemos por un momento que Dios crea a Adán y Eva, los pone en el huerto y vivieron muchos años antes de pecar. Y dice la escritura que en el fresco de la tarde Dios descendía y se paseaba en el huerto con ellos. Y aquí yo quiero hacerle unas preguntas de meditar. Tratemos de pensar en esto. Piensa en la inocencia que podía tener Adán. ¿Qué sabía Adán de la vida? Piénselo por un minuto, en serio, en serio. ¿Qué sabía Adán de las mujeres? Cuando Dios le crea a Eva y se despierta, lo primero que el ser humano, ahora eso no se puede, pero lo primero que el ser humano, que el varón le dice a la mujer es un piropo. Adán dice: uy, ahora sí, esta es carne de mi carne y cuerpo y hueso de mi hueso. Es un piropo. Es decir, esta es igual de guapa que yo, esta es igual de linda que yo. Ahora eso no se puede porque ya va uno preso por acoso y todo eso, pero lo primero que cuando Adán ve a una mujer, lo primero que dice es: uy, el alma para Cristo y el cuerpo para mí. ¿Qué sabía Adán de las mujeres? ¿Qué sabían Adán y Eva sobre un embarazo? Piénselo por un momento, honestamente. Piense por un momento cómo Dios tuvo que preparar a Eva para su primera menstruación. Que no creyera que se estaba muriendo, explicarle a Adán que se fuera a dar una vuelta por allá, ojalá de una semana, y que volviera y que todo iba a estar bien. Piense por un momento,
Hay comidas que son muy obvias de ver cómo se comen. Hay comidas que son muy obvias. ¿Cuál es una comida obvia de comer? Un plátano, una manzana. Hay comidas obvias de comer, ¿sí o no? Pero hay comidas que no son obvias. Hay comidas que son muy complicadas de hacer. Ustedes toman café, déjenme ver la mano aquí quienes toman café, ese vicio tan terrible y horrible. ¿Usted sabe cuál es el proceso para que usted pueda tomar café? El grano de café maduro en sí mismo no sirve para nada. Hay que tostarlo, hay que pelarlo, hay que tostarlo, hay que secarlo, hay que molerlo. ¿Quién le enseñó eso? El fuego. ¿Usted cree que la humanidad descubrió el fuego porque cayó un relámpago y encendió unos arbustos? Dios tuvo que llamar a Adán y a Eva y hacer una reunión como con los exploradores. Ahora piense que Adán, dicen los que saben de esto, dice la tradición judía, que cuando Dios crea a Adán, lo crea de edad de 30 años, que es para el judío la edad perfecta. Piense por favor que Dios tiene que llamar a Adán y a Eva y hacer un campamento de Boy Scouts y decirles, bueno muchachos, hoy nos toca la lección del fuego. Vamos a hacer fuego y el fuego sirve para esto y se cocina de esta manera. ¿No lo había pensado? Tantas cosas, pero tantas cosas que Dios tuvo que enseñarle a Adán en una forma, y a Eva claramente, en una forma privada e íntima. Dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a volver a tener una comunicación absoluta con Dios. Y va a haber muchas cosas que Dios, así como Adán era una persona inocente, que es dicho sea de paso, es otra cosa, una historia muy linda. Ese es el principio de la relación con Dios, la inocencia. Así como Dios estaba con Adán, que era un hombre adulto, aparentemente de 30 años, y Dios le tiene que explicar cosas que los niños de nosotros ya saben. También llegará un momento en el que tendremos esa comunicación con Él. Dice el versículo 4 que no está ahí, que Él secará nuestras lágrimas y no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Creo que ese día también algunos de nosotros o algunos de ustedes caminaremos con el Señor y nos dirá, recuerda aquello, por lo que lloró, por lo que sufrió, por lo que fue quebrantado. Era por esto y esto y esto. Las decenas y decenas de oraciones que hemos hecho y que nunca hemos tenido respuesta, de decir, yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo sí, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esa persona así? ¿Por qué? ¿Por qué? Llegará el día en que Él enjugará nuestras lágrimas, secará nuestras lágrimas, caminará con nosotros y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Es curioso que el último símbolo del Apocalipsis al que me estoy refiriendo parece ser muy parecido al plan original que Dios tenía con Adán y Eva. Que reinaran, que sojuzgaran la tierra, que la dominaran, que tuvieran autoridad, que estuvieran libres de pecado y que Él pudiera tener una relación con ellos íntima, profunda y transparente. Y Él será nuestro Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta noche? Si a usted le gusta orar sentado o sentada, se puede quedar perfectamente así.